Filosofía en la calle. La pregunta que circula en una conversación infinita. La filosofía que vuelve a recuperar su vocación originaria. La pregunta por el porqué, irrumpiendo en una plaza, en una calle, en un río, pero sobre todo con el otro. Las obras clásicas de la filosofía diseminándose por la ciudad, para que cualquiera se apropie de sus ideas y, si quiere, las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pensarse por fuera del sentido común establecido. Emanciparse. El poder no es. El poder se ejerce. Michel Foucault, en el volumen 1 de Historia de la Sexualidad, nos presenta las formas en que el poder circula en nuestra sociedad, ejerciéndose del modo más efectivo, normalizando nuestras prácticas. Vamos a trabajar hoy uno de los libros por ahí más emblemáticos de la obra de Michel Foucault, que es La Historia de la Sexualidad, específicamente el volumen 1. Un libro que en el desarrollo conceptual de lo que es los análisis sociales que hace Michel Foucault se fue convirtiendo un poco con el tiempo, casi como en un punto de giro en relación a los modos en que reflexionamos y pensamos la cuestión del poder. Y si hay un tema que expresa todo el pensamiento de Michel Foucault, es ese. Michel Foucault es el pensador del poder en el siglo XX. Hay muchos pensadores que han pensado el poder. Lo que tenemos que entender es cuál es la particularidad de Foucault y por qué la mayoría de las ideas que él expresa aparecen, por ejemplo, en un libro cuyo tema, sin embargo, es la sexualidad. Obviamente, cualquiera de nosotros rápidamente podríamos hacer una conexión entre sexualidad y poder, pero esa rápida e intuitiva relación que podemos hacer, incluso esa misma Foucault la va a deconstruir. Cuando pensamos en pensadores del poder, pensamos en un Hobbes, pensamos en un Marx. Surgen una serie de pensadores a los que Foucault va a echar mano, pero que siempre están atados a una lectura del poder que Foucault va a modificar. Piensen que para Foucault el poder no es. El poder se ejerce, circula. Cuando Foucault dice que el poder no es, no significa que no exista. Significa que no existe en la forma de una sustancia, de algo cerrado. Ah, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo en 15. Ok. Hay relaciones de poder, permanentemente, en todo hay relaciones de poder. En todo hay relaciones de poder. En un maestro dando una clase. En un padre de familia sentado en la punta de la mesa. En el colectivero cuando decide no frenar en una esquina. Bueno, con esto toma asiento, ¿sí? O sea, las relaciones de poder circulan todo el tiempo. Mándame al corte con una música alegre. Mándame al corte con una música alegre, ¿hacés lo que te digo? Y vistas así se nos cae una forma más tradicional, más jerárquica, más vertical de entender el poder dicotómicamente. Esto es como en la existencia de una zona casi trascendente que posee el poder y que verticalmente la direcciona hacia abajo.
La tradición marxista, por ejemplo, suele pensar el poder de ese modo. Pero Foucault insiste en otro dispositivo hermenéutico, en otra manera de interpretar el poder. En otra manera de interpretar el poder. Foucault lo que hace es entramar siempre tres grandes temáticas. Cuando recién dijimos que Foucault es el pensador del poder, estamos soslayando que al mismo tiempo Foucault también es el pensador del saber y del sujeto. Del saber y del sujeto. Foucault siempre va a encontrar una relación entre saber, poder y subjetividad. Siempre van juntas. Sobre el sujeto es muy interesante y fundamental su cuestionamiento y crítica a la idea de la autonomía del sujeto. En Occidente venimos siempre con la idea de que el sujeto en algún momento se emancipa, se libera y encuentra en tanto sujeto humano un lugar de preponderancia, de poderío desde el cual explicar y transformar la realidad. Foucault es el pensador que, tomando, sintetizando tradiciones como la de Marx, la de Nietzsche e incluso algunos elementos del psicoanálisis, va a sostener que el sujeto está sujeto. Está diciendo que la misma idea de sujeto supone al mismo tiempo y paradójicamente la idea de sujeción. ¿Cuáles son las fuerzas que sujetan al sujeto? Por ejemplo, su género. Por ejemplo, su historia. Por ejemplo, su clase. Por ejemplo, su inconsciente. La omnipotencia de un sujeto que se cree que tiene el poder de decidir sobre sí mismo es algo que sobre fines del siglo XIX y todo el siglo XX empieza a sucumbir. El segundo elemento clave es que para Foucault todo saber supone una instancia de poder desde la cual se busca naturalizar todo conocimiento. Dicho al revés, Foucault es el pensador de la desnaturalización. Sus dos primeros libros así importantes, que son La historia de la locura y El nacimiento de la clínica, son libros donde, por ejemplo, lo que hace Foucault es desnaturalizar la misma idea de locura. Desnaturalizar la misma idea de locura. Él tiene estudios en el mundo de la psicología y de la medicina y le permite hacer un análisis empírico, histórico, ¿no? Yendo a los testimonios, a las fuentes y encontrando cómo la misma idea de locura fue modificándose a lo largo de los tiempos. O sea, en una época los locos se los metía en un barco y se los mandaba a navegar por las afueras de las aldeas, de las ciudades, porque lo que entendían era que era un ser de algún modo nefasto que podía generar disrupciones sociales, pero se lo echaba metiéndolo en un barco. Ahora, en el siglo XVII, si no me equivoco, se crea el Hospital General de París, donde se decide recluir a todos los que en ese momento se consideraba delincuentes. Ahí adentro iban los mendigos, los indigentes y los locos. Miren el cambio de ponerlos junto a los leprosos a naufragar en un barco, pasan a ser recluidos en una cárcel junto con otro tipo de delincuentes. O sea, se considera el loco un delincuente. Ustedes saben que con el paso del tiempo, la locura se vuelve un síntoma psiquiátrico, una patología médica. Y la locura termina también generando un tipo de reclusión muy particular, ya no como delincuentes, sino como enfermos mentales, ¿no? Si uno piensa en términos de naturalización de una enfermedad, la historia de la locura posibilita dos lecturas. O una lectura según la cual el mundo fue progresando, dándose cuenta que en realidad la locura es una enfermedad, como si ese fuese el resultado de un progreso, o otra lectura que podemos hacer más con Foucault, que es cómo claramente este cambio en la historia de la locura nos sirve para pensar que no hay nada natural y que en realidad lo que entra en juego ahí es esta relación entre el poder, el saber y la subjetividad para definir el límite entre lo sano y lo enfermo.
para definir. Es interesante pensar la misma forma en que la locura se desarrolló en relación a lo que es la cárcel. Lo mismo, cuando uno va viendo, deben haber leído ustedes un libro, para mí no es el más emblemático, pero sí el más famoso de Foucault, que es Vigilar y Castigar. Un libro que comienza justamente con una de las ejecuciones de un tal Damiens en lo que se llamaba un suplicio, que es alguien al que, por cometer un delito, públicamente le van cortando el cuerpo hasta que muere. 75 años después, la pena deja de tener que ver con esta exposición pública que tiene el sentido de provocar en los que estaban viendo eso temor, y van haciendo la prisión carcelaria como un ámbito que lo que está buscando es otra cosa. La prisión con sus órdenes diarios, con sus clasificaciones de trabajos, con su sistematización de las conductas, lo que va buscando es el disciplinamiento de los presos y en algún momento su reincorporación a la sociedad. ¿Qué pasó? ¿Hubo un crecimiento moral en Europa? ¿O será que el capitalismo empieza a necesitar cada vez más fuerza de trabajo disponible? Después de entender que del suplicio pasamos a un sistema carcelario, Foucault termina generándonos otro tipo, si quieren, de temor o de conciencia, ¿no? Que es hasta qué punto esos sistemas disciplinarios, normativos, de encarcelamiento no se han vuelto las formas canónicas en las que se desarrolla la sociedad toda. Tal vez la sociedad en la que vivimos es una gran cárcel. Y el modo en que los dispositivos de poder al interior de la cárcel van generando adiestramiento, domesticación, cuerpos dóciles y económicamente rentables, no es muy diferente a las formas en que vivimos en nuestras sociedades abiertas. Sociedades que consideramos abiertas porque están a cielo abierto. Y en realidad tal vez panópticamente la cárcel más eficiente es la que no se ve y la tenemos de algún modo instituida. Ese es el pasaje clave que se produce para Foucault entre una sociedad disciplinaria y la biopolítica. Ese cambio es un cambio que se da cuando dejamos de pensar al poder en términos represivos y pasamos a pensar al poder en términos de normalización. Venimos acostumbrados a lo que Foucault llama históricamente el paradigma de la soberanía, el poder soberano. El poder que se instituye desde la ley. El poder reprime, establece lo que está bien y lo que está mal. Esa es la manera más usual en la que pensamos el poder. Nosotros pensamos al poder en términos negativos, tecnologías negativas del poder. ¿Qué significa esto? Que siempre pensamos que el poder viene a sujetarnos, a reprimirnos, a censurarnos. Así pensamos la sexualidad, desde lo que Foucault llama la hipótesis represiva. Todo el libro de Foucault se va a pelear con esa idea que seguramente todos tenemos a priori, que es que la sexualidad siempre la vivimos socialmente de modo reprimido. De sexo no se puede hablar, el sexo tiene que ver con una zona íntima que hay que cubrir, en la escuela si hablas de más de sexo te callan. Foucault dice, nunca se ha hablado más sobre sexo que ahora. Pero el tema es cómo. Y cuando empezamos a entender cómo se habla de sexo, empezamos a comprender que el problema no es que no hay que hablar de sexo, sino que terminamos hablando
de la sexualidad de una única manera. La manera que se normaliza. La manera que se normaliza. En cada programa de televisión donde vemos escenas de sexo. En cada revista que leemos acerca de lo que es una vida sexual plena. Hasta en las poses sexuales hay una definición de por dónde hay que vivir la sexualidad como una sexualidad correcta. Entonces, la historia de la sexualidad nos permite en su volumen 1 tomar a la sexualidad como un hilo para comprender este pasaje de una sociedad basada en un poder soberano a la biopolítica. Aquel momento en que la vida se vuelve objeto del poder porque el poder, digamos, la alcanza en su totalidad. Frente a la hipótesis represiva, lo que Foucault presenta en Historia de la Sexualidad es el dispositivo de la sexualidad a partir del cual se genera una explosión discursiva. Dice que, por un lado, todos se nos abre como el apetito por querer saber, la voluntad de saber de sexo. Pero en realidad también da medio vergüenza, ¿no? ¿Se imaginan yendo en subte con un libro que dice 10 recetas para aprender a gozar mucho más la vida sexual? Lo miran mal. Lo miran mal. Sexo hay por todos lados. Y sin embargo, qué loco, ¿no? Seguimos con la hipótesis represiva en la cabeza. Seguimos con la hipótesis represiva en la cabeza. Ahora, dice Foucault, no solo queremos saber todo sobre sexo, sino hay algo más, dice Foucault. El sexo sabe todo de nosotros. Se supone que comprendiendo nuestros pruritos sexuales, nuestras limitaciones, nuestros deseos y nuestras fantasías, comprendemos nuestra subjetividad. Bueno, el psicoanálisis se ha dedicado a eso. Ahora, ¿por qué se supone que nuestros gustos sexuales explican lo que somos? Porque detrás hay un dispositivo hermenéutico que el psicoanálisis ha sabido muy bien expresar, que no es más que una de las tantas formas de comprender nuestra relación con el placer y con nosotros mismos. Tal vez la mejor manera de comprender este abordaje que hace Foucault es entender que cuando se normalizan prácticas sexuales, cuando se normaliza una sociedad, digamos, que habla todo el tiempo de la sexualidad, también se normalizan sus propias anomalías. Para el poder soberano estaba lo lícito y estaba lo prohibido. Pero para la biopolítica, que busca la normalización de nuestras conductas, lo que no encaja en la normalización empieza a cumplir otro rol. El rol de la anomalía. Y para la biopolítica los anómalos son tratables, porque también se construye todo un dispositivo de saber que opera sobre los trastornos. Foucault, en la Historia de la Sexualidad, define 4 categorías para comprender estas modulaciones. Habla de la histerización del cuerpo femenino. Formatos que todavía siguen vigentes en nuestra manera de pensar, incluso de tratarnos. Habla de la pedagogización del sexo del niño, cómo desde infantes se nos empieza a inculcar una manera de relacionarnos con los otros de género, con los otros sexuales, ¿no? Habla de una socialización de las conductas procreadoras cuando faltan 20, 25 años para que la clonación ya se haya vuelto un sistema de reproducción de la especie. Todavía seguimos pensando que la sexualidad tiene que ver con la reproducción. Y la cuarta es la psiquiatrización del placer perverso. Discutamos qué es un perverso, ¿no? Y caemos siempre en lo mismo, en este plano en el que se mueve toda la
filosofía Foucaultiana. Los anómalos son los que no encajan. Hoy las formas sexuales anómalas tienen que ver claramente, por un lado, con la transexualidad. Quiero ser hombre. ¿Su nombre? Carla. Diría, y esto daría para mucha polémica, seguro, entiendo yo que ya las prácticas homosexuales han sido incorporadas y normalizadas. La transexualidad, hace no más de 10 años todavía, un transexual era considerado un enfermo mental. Un poco más de tacto me pedís. Pero ¿te diste cuenta que es lo que te sentaba ahí a la mesa? Para que vean el poder que tiene este tipo de formas de construir patologías. Y la otra manera en que se manifiestan las anomalías es en la ruptura, en el cuestionamiento de la institución que más internaliza nuestro vínculo con el otro, que es la monogamia. Y hay algo mucho más radical que cuestionar la monogamia, que es cuestionar cualquier institucionalización del vínculo afectivo. El tema es si el amor tiene que ver o no con la normalización. Pero claramente todas las propuestas, dice Foucault, que escapan a las formas monogámicas tradicionales también son vistas como anomalías y entonces son tratables. Y si son tratables, están puestas en un lugar externo, pero al mismo tiempo interno, ¿no? En esa relación de sujeción que la biopolítica genera entre lo excluido y lo incluido. Lo que queda fuera, al ser tratable, de algún modo está dentro. Quiero terminar con un ejemplo que trabaja muy bien Beatriz Paul Preciado, discípula de Derrida, lectora de Foucault, cuando trabaja la idea de los baños públicos. Una idea que me pasó Virginia Cano, que estará dando clase por acá en algún lado, que es pensemos, por ejemplo, las prácticas nuestras cuando vamos al baño. Vamos al baño. A un baño público. Lo que es un baño público. ¿Qué es un baño público? En un baño público ya está instituido que hay dicotomía sexual. Uno va o a uno o a otro. Hay, por suerte, cada vez más baños mixtos. Segundo, en un baño público hay rituales de masculinidad y feminidad. Por ejemplo, desde chicos, a los chicos se les instituye que es mucho mejor hacer pis parado que sentado, porque eso de algún modo define una identidad en términos de separación. Por ejemplo, en los baños de las mujeres, los inodoros están separados y ninguna mujer ve a la mujer de al lado, porque parece que la mujer guarda un secreto ahí abajo, ¿no? Es como que no. Un secreto que tiene siglos, ¿no? Que tiene que ver con la nada, ¿no? Uno escucha todavía, ¿no? A los chicos decir, el nene tiene pito, la nena no tiene nada. Y esa nada es monstruosa, aparte. Entonces, hay que separarla y enclaustrarla. O, por ejemplo, el escrutinio público que se produce en los baños. Por ejemplo, caso concreto. Vas a un baño de hombres. Hay 10 mingitorios. Hay uno que está parado en el 10º. Si entras y te pones en el 9º al lado de él, acoso sexual. El largo del genital, ¿no? Cómo se van instituyendo este tipo de valores, ¿no? Que tienen que ver con el placer, que también termina siendo una creación en toda esta lógica. Los secretos. A ver, les hago una pregunta. Levante la mano quien alguna vez hizo el amor en un baño. No le... No. Gracias. Chicos, me hacen poner colorado. Hubo un par que levantaron y no los puedo ver. Pero vieron que hay algo también que tiene que ver con el secreto, con la transgresión. Bueno, son ni más ni menos que formas de normalización que me parece que expresan mejor que nadie este cambio de paradigma que se inicia un poco en el texto Historia de la Sexualidad,
que por un lado excede la cuestión sexual, pero nos invita de lleno a repensar el poder biopolíticamente desde otra perspectiva. La biopolítica, después de Foucault, se ha vuelto hoy, entiendo, una de las formas más representativas, por lo menos para mí, para comprender las formas en que el poder sigue normalizándonos la vida a todos y a todas. Muchas gracias. Foucault ayuda a romper un poco con todo y te hace dar cuenta de que no hay nada fijo ni seguro en donde estás parado, pero está bueno romper con que todos tenemos el poder, todos transitamos el poder y todos ejercemos el poder en distintos momentos y en distintas situaciones y tenemos que hacernos cargo también de eso. Las relaciones de poderes que noto, por ejemplo, es en el caso, digamos, de mi hogar. Cuando estoy comiendo en mi casa, que por ahí quiero agarrar el pollo, viste, con la mano y mi vieja me agarra y me dice, no, Facundo, no comas así que pareces un indio, etcétera, etcétera. Una vida cotidiana en donde la sexualidad no está reprimida en términos de Foucault creo que sería utópica porque a partir de la represión es que intentan dominarnos y a partir de eso que quieren evitar que hagamos es que vivimos. Creo que la homosexualidad y la transexualidad todavía no están instaladas en nuestra sociedad, a pesar de que hay leyes que le dan mayores derechos a la gente que tienen otras opciones o que optan por otras... Ay, ya me pongo nerviosa de hablar de esto porque es un tema controversial. Eso se denota que realmente no está instalado, digamos.